Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a intentar la apertura de este candado tifón de 50 milímetros. Este vídeo surge de una conversación con Michael, Poti314, un magnífico ganzuador que muchos de vosotros ya conocéis, y de su vídeo número 144. En ese vídeo Michael ganzúa un candado de una marca china que lleva spool y le da muchísimos problemas porque los spools se saltan constantemente unos al colocar los otros. Yo le comento que me ha pasado lo mismo con algunos candados tifón y que he encontrado una solución alternativa para abrirlos sin tener que andar peleando con los spool y forzando las ganzúas. Él me comenta que estaría bien hacer un vídeo y es en eso en lo que estamos. ¿En qué consiste ese camino alternativo? Consistiría básicamente en colocar los spool sin colocar el perno normal, sin caer en el falso colocado. ¿Cómo lo haríamos? Lo que haríamos sería, en este caso el perno normal es el segundo, subiríamos ligeramente el perno normal sin llegar a colocarlo y forzaríamos los spool por encima de la línea de corte. Inicialmente los spool están libres y el único que muerde es el perno normal. Al moverlo ligeramente modificamos un poco la posición del rotor suficiente para que los spool que dan problemas, que en este caso es el tercero y el quinto, muerdan y los podamos forzar oyendo un clic y dejarlos por encima de la línea de corte. Luego vamos subiendo progresivamente el perno normal y vamos vigilando que los spool se vayan quedando por encima de la línea de corte, levantándolos las veces que sean necesarias. Al final colocamos el perno normal y si todos los spool están colocados se abrirá, y si alguno de los que quedan, por ejemplo el primero que no da problemas, caerá en un falso colocado y al colocarlo ese spool abrirá. La idea es no quedarnos con el quinto o el tercero, que son los que nos dan más problemas y es imposible colocarlos sin que salten los demás. Vamos a ello, lo intentamos y a ver si nos sale. Utilizaré este tensor casero y esta ganzúa de un set barato chino. Para que veáis cómo son spool y el falso colocado tan pronunciado que dan, voy a colocar el perno normal, ahí estaría colocado el perno normal, voy a buscar uno de los spool traseros y como veis tiene un retroceso muy grande. Si coloco todos y me quedan el tercero o el quinto, va a ser imposible colocarlo sin que salte todo. Yo voy ahora por el tercero y es muy difícil llegar a colocar. Mira, esta vez lo he colocado sin que salten todos los demás. Ahora ya han saltado. Intentaría colocar el perno normal, se caen, es un desastre. Te puedes pasar así un montón de rato peleando con ellos. Vamos allá pues a intentar este sistema. Voy a utilizar esta otra ganzúa, a ver si va mejor. Vale, buscamos el segundo, que es el perno normal. Lo movemos ligeramente, como 1 milímetro aproximadamente. Y ahora por detrás de él voy a buscar el tercero para forzarlo y que suba. A ver si lo localizo. Ahí está, hace clic. Voy al cuarto. A ver si lo localizo bien. La tensión es media o fuerte para sostenerlos. No es fácil localizar. Ahí estaría metido el cuarto. Ahí creo que está el quinto. Vamos a ver.
Ahí está el quinto, cuarto, tercero creo que se había caído, lo vuelvo a colocar, segundo, primero a ver si lo puedo subir, ahí estaría, muevo ligeramente el perno normal y voy a vigilar el cuarto, que parece que está en su sitio, tercero, cuarto, quinto, primero, vuelvo al perno normal y lo subo más, a ver si lo localizo. Ahí lo toco un poco, voy a vigilar, primero parece que está, segundo, tercero, no sé si se ha caído, cuarto sí que está, quinto, voy a tantear el tercero de nuevo, que suele ser el más problemático, parece que está, voy a intentar subir completamente el perno normal y abriría. He evitado todos los spool, esta vez he tenido suerte, normalmente se suele quedar el primero y no da problemas para colocar, y consigues abrir el candado sin pelear con ellos y volverte loco. Requiere un poco de tacto, pero es una solución factible para muchos candados que son precisos y difíciles de abrir intentando pelear con los spool. Bien, pues esta sería la apertura. Espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.